Sí, estuvo linda. Bien, me alegro, me alegro, me alegro. Bueno, muy bien. Bueno, empezamos entonces. Bueno, chiquilines, vamos comenzando el miembro inferior. Van a ver que en muchas cosas es muy parecido con miembro superior. Hay muchas cosas que son casi iguales, lo único que cambia el nombre. Así que, nada, para que tengan en cuenta eso. ¿Está? Y bueno, y comenzamos entonces. Lo mismo, el miembro inferior se compone de una serie de segmentos. A cada segmento le vamos a reconocer una serie de regiones. El miembro inferior está formado por una serie de huesos que ahora veremos, articulaciones que son importantes, en especial articulación de la cadera o coxofemoral, la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo son las tres articulaciones más importantes y la diferencia más sustancial que tiene el miembro inferior con respecto al miembro superior es que si ustedes recuerdan, en el miembro superior teníamos un solo hilio vasculonervioso que estaba dado por el pedículo axilar y en el miembro inferior tenemos tres pedículos vasculonerviosos que llegan al miembro inferior y que son los responsables los tres de vascularizar e inervar a todo el miembro inferior. O sea que eso es como la diferencia más grande que hay entre un miembro y el otro. Los segmentos en el miembro inferior van a estar dados por la cadera, el muslo, la rodilla o patela o región patelar, la pierna o también llamada región crural, el tobillo y el pie. ¿Tá? Y recuerden que al igual que pasaba con el miembro superior, la cadera va a estar formada por tres regiones, la región inguinocrural, la región glútea y la región obturatriz, que está bien acá pegadito, bien en el sector más interno. Luego el muslo tiene dos regiones, una anterior llamada región femoral anterior, una posterior llamada región femoral posterior. La rodilla que tiene dos regiones, la región anterior que está dada por la articulación de la rodilla y la región posterior que está formada por la región poplitea o del hueco popliteo. La pierna tiene tres regiones, una anterior, una externa y una posterior. El tobillo tiene dos regiones, anterior y posterior, y luego el pie tiene el dorso de pie y la planta del pie. Los huesos que forman el miembro inferior, bueno, a nivel de la cadera, el esqueleto de la cadera está formado por la unión de los dos huesos coxales, de un lado y del otro estaría el otro hueso coxal, unidos al sacro y el coxis. Luego sería en el muslo, tenemos un solo hueso que es el fémur. En la pierna tenemos la tibia y el peroné. Y a nivel de el tobillo sería el tarso. Recuerden que en el miembro superior se llamaba carpo, acá se llama tarso. Y a nivel del pie, los metatarsianos y las falanges. Y como decíamos hoy, las articulaciones más importantes van a ser la articulación de la cadera o coxofemoral, la articulación de la rodilla, la articulación del tobillo. Estas tres son las más importantes y luego vamos a tener una serie de articulaciones que van a formar las articulaciones del pie. Acá una diferencia es que en la mano, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos el pulgar y la posición del pulgar, que era lo más importante a destacar, acá en el pie no lo tenemos, así que es un dato a destacar. Y vamos a comenzar, antes de empezar con la cadera, vamos a empezar con la articulación coxofemoral. Es la articulación proximal del miembro inferior, es la primera que nosotros estudiamos cuando empezamos a estudiar el miembro inferior. Une el miembro inferior al tronco, y voy a ir un segundito para atrás. Estamos hablando de esta articulación, entonces vemos cómo la articulación de la cadera une todo el miembro inferior al tronco o a la cintura pelviana, si quieren ustedes decirlo así, es lo mismo. Es una articulación muy móvil,
por lo tanto es una articulación del tipo diartrosis y dentro de esta es una anartrosis por la forma de las superficies óseas que se ponen en contacto. Es una articulación muy profunda, gran diferencia que teníamos con la articulación glenohumeral o escapulohumeral del miembro superior. Esta es muy profunda, ¿por qué? Porque está tapada por un montón de músculos. Por lo tanto, eso la hace de difícil acceso quirúrgico. Pero a diferencia de la articulación homóloga del miembro superior, es decir, la escapulohumeral, esta articulación, la coxofemoral, es una articulación muy sólida, está muy bien adaptada a la posición erguida. Recordemos que el ser humano despegó sus miembros superiores del piso y se puso en bipedestación, y es una articulación muy móvil. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiamos la articulación escapulohumeral, dijimos que nuestro cuerpo humano hacía un montón de cosas para tratar de que esta articulación, la escapulohumeral, la principal articulación del hombro, al ser tan móvil, tratara de ser lo más estable posible. Pero dijimos a su vez que en realidad eso no ocurría y que era la articulación más luxable de todas. A diferencia de esa articulación, la articulación coxofemoral o articulación de la cadera, sí es una articulación muy, muy estable. Es muy raro que se luxe la articulación coxofemoral. Se podrá fracturar, como cualquier otra articulación, pero que se luxe es muy infrecuente. Entonces acá decimos que todos los dispositivos que nuestro cuerpo utiliza para tratar de estabilizar la articulación en realidad son muy efectivos. ¿Cuáles son las superficies articulares que se ponen en contacto? Por un lado, la cabeza del fémur, y vemos que el fémur es muy similar al húmero. Decimos que la cabeza del fémur es una superficie articular, los 2/3 de una esfera que es súper lisa, pero que presenta una depresión en su centro que se llama fovea capitis, y en esa depresión hay un ligamento que se inserta en ella que se llama ligamento redondo. Tiene un cuello y después tiene dos apófisis que se llama trocánter mayor y trocánter menor. Estas dos apófisis no son articulares. El único sector articular es la cabeza y parte del cuello. A su vez presenta, al igual que pasaba en el húmero, dos sectores bien diferentes. Este que está con la línea roja continua, que se llama cuello anatómico, y este que está con la línea punteada verde, que se llama cuello quirúrgico. Y es a nivel del cuello quirúrgico donde se fracturan con más facilidad la articulación. Por el otro lado, y una cosa, em, ¿se acuerdan que cuando nosotros hablamos de la geometría del hueso, dijimos que el hueso tenía dos tipos de tejido óseo? Uno compacto, que está por fuera, bien rígido, y es el que le da la consistencia, la dureza al hueso, y por dentro un tejido esponjoso. Y este tejido esponjoso estaba formado por una serie de laminillas. Como vemos, a este nivel, donde estaba la línea punteada roja, es el nivel donde las laminillas prácticamente no existen o hay muy pocas laminillas. Fíjense en que solamente en este sector hay laminillas en un solo sentido, pero acá queda un sector, un espacio desprovisto de laminillas. Y ese sector es el punto débil y por eso es el sector donde más frecuentemente se fractura el hueso. A este nivel, porque es el sector donde el hueso es menos resistente. La otra superficie ósea que se pone en contacto es esto que se llama acetábulo, que es un sector del hueso coxal. Es una superficie cóncava que recibe a la cabeza del fémur, que presenta dos grandes sectores bien diferentes. Un sector con forma de media luna, que es el sector que es eh, no articular, y un sector
que es este que se llama trasfondo del acetábulo, que en realidad lo que tiene es como una almohadilla de tejido adiposo. Este sector, la laminilla ósea que está acá, es el sector más débil de este hueso y es el sector en donde en algunas fracturas de la cadera la cabeza del fémur puede protruir y irse hacia adentro de la pelvis. ¿Por qué este hueso está pintado de 3 colores distintos? Bueno, porque este hueso en realidad lo que se sabe es que está formado por 3 sectores que en algún momento del desarrollo del feto, esos 3 sectores se unen y se unen justamente acá, en este trasfondo de la cavidad cotiloidea o también llamada acetábulo. Por lo tanto, están representados cada uno de estos 3 sectores, el isquion de azul, el pubis de rojo y el ilion, que es todo este resto del hueso, está representado con este color amarillo. En el adulto, o mejor dicho, una vez que el niño nace, estos 3 sectores se van a unir definitivamente, se fusionan y después no hay ningún problema, ¿tá? Pero por eso que está dibujado con 3 colores distintos. Son los 3 sectores diferentes de este hueso: ilion, isquion y pubis. Esta es una representación de el hueso coxal con la cavidad cotiloidea o acetábulo y la cabeza femoral que va a articular con este sector. También yo les dije que había una fosita que se llamaba la fosita del ligamento redondo o fobia capitis, que en realidad es una fosita que se encuentra a nivel de la cabeza del fémur, en la cual este ligamento que está cortado, que se llama ligamento redondo, une lo que es la cavidad cotiloidea del hueso coxal con la cabeza del fémur. Acá el ligamento está cortado, pero en realidad en el vivo está entero ese ligamento. Y es una forma de unión. Tapizando la superficie articular, hay todo un cartílago que está recubriendo la superficie y el mismo cartílago recubre la medialuna articular de la cavidad cotiloidea. Por fuera, y tratando de coaptar ambas superficies, va a haber un fibrocartílago que se llama labrum, que es el homólogo a un sector similar que había en la articulación del hombro, en la escápula humeral. Y lo que hace es tratar de aumentar la superficie articular. Y en este caso lo logra, ¿tá? Cosa que en la articulación escapulohumeral en realidad no servía de mucho más. Acá lo que estamos viendo es lo mismo, la cápsula que está por fuera, uniendo ambas superficies articulares, y ese cartílago, ese fibrocartílago que lo que hace es coaptar y aumentar la superficie articular. Esto es igual, entonces en los medios de unión que tienen estas dos superficies articulares vamos a tener una cápsula articular, ligamentos pasivos, que recuerden que son espesamientos de la cápsula y que están por fuera, que ahora los vamos a ver, y el ligamento redondo, que era ese ligamento que estaba dentro de la cavidad articular. Desde el trasfondo de la cavidad cotiloidea, esta es como ese almohadoncito de tejido adiposo, que lo que oficia es como una especie de colchón que le hace a la cabeza femoral. De los ligamentos pasivos vamos a ver que tenemos ligamentos por la cara anterior y ligamentos por la cara posterior. Y como lo dicen como lo ven acá y lo dicen los nombres, estos ligamentos unen las 3 diferentes partes del hueso coxal con el fémur. Entonces vamos a tener un ligamento iliofemoral, un ligamento pubofemoral y un ligamento isquiofemoral. Voy para atrás un segundo. Este es el isquion, este es el pubis y este es el ilion. Por lo tanto, cada uno de estos sectores
se une a la cabeza femoral por un ligamento específico. De estos ligamentos, hay dos que están por la cara anterior y hay uno que está por la cara posterior. Y los ligamentos de la cara anterior son más resistentes y más fuertes que el ligamento de la cara posterior. Acá lo que estamos viendo es una imagen de la cara anterior de la articulación tapizada por los ligamentos ilio pectíneos que tienen como dos fascículos y que forman, cuando se unen, una especie de seta acostada. A nivel anterior, lo que tienen es el ligamento posterior, que es el isquio femoral. Hacia adelante tenemos el pubo femoral y el ilion femoral. El ligamento redondo, que es este que tenemos acá, que dijimos que era el ligamento que iba desde la fosita, de la fosita del ligamento redondo en la cabeza del fémur hasta el trasfondo de la cavidad cotiloidea, en realidad es un ligamento que es intracapsular y extrasinovial. Y ese ligamento también se divide entre fascículos, que no importa, no viene al caso, pero lo que sí importa es esto que dice acá. Este ligamento, lo que se vio, se hicieron experimentos y en un principio se pensaba que este ligamento solo oficiaba de medio de unión entre la cabeza y la cavidad cotiloidea del hueso coxal. La cosa es que se empezaron a hacer experimentos y se vio la forma de cortar este ligamento sin separar ambas superficies articulares y se vio en realidad que ese ligamento no oficiaba de medio de unión, sino lo que en realidad hacía era permitir la vascularización de un sector de la cabeza femoral. Entonces, lo importante acá es entender que este ligamento lo que tiene es un rol vascular. Con el ligamento transcurre una arteria que se llama arteria del ligamento redondo y es la responsable de la vascularización de una parte de la cabeza femoral. Esto porque es importante, porque en algunas fracturas de la cadera, en especial de la cabeza del fémur, cuando se fractura, esta arteria muchas veces se ve perjudicada por la fractura y hace que se necrose gran parte de la cabeza femoral y se muera, de cierta manera, la articulación. Por lo tanto, este ligamento lo que tiene es un rol vascular, no tiene un rol mecánico, así que grábenselo. No tiene un rol mecánico el ligamento redondo. Sí tiene un ligamento, sí tiene un rol vascular. Y al igual que otras estructuras que vimos que entran a una articulación, es un ligamento intracapsular, es decir, está dentro de la cápsula, pero es extrasinovial. La membrana sinovial no lo recubre. Otros componentes de la articulación, ya lo saben, la membrana sinovial que tapiza toda la cápsula por dentro y que secreta un líquido sinovial que tiene por función la de lubricar las superficies óseas que se ponen en contacto y la de evitar la fricción o disminuir la fricción entre las superficies articulares. Bien, esto es un poco cómo se mantienen en contacto entonces y el ligamento redondo que pensamos que tenía una función mecánica se vio después que no lo tiene. ¿Cómo es que la cabeza se mantiene en su lugar dentro de la cavidad cotiloidea del hueso coxal? Bueno, en realidad se vio que se mantiene en posición por la cápsula que está por fuera de estas superficies óseas. Los ligamentos pasivos, que son espesamientos de la cápsula, también mantienen estas superficies en posición. Los músculos periarticulares, pero lo que se vio también que la presión atmosférica también cumple un rol importante en el mantenimiento del contacto entre ambas superficies articulares. Y de tal manera se empezó a estudiar esta articulación
y que se vio de que en realidad hay un equilibrio que es casi perfecto. ¿Por qué? Porque adelante de la articulación, por la cara anterior de la articulación, lo que hay son un montón de músculos que en realidad son poco numerosos, pero que tienen ligamentos muy potentes, y atrás, en contrapartida, por la cara posterior, tengo músculos que son más numerosos, pero con ligamentos menos potentes. Y eso hace un equilibrio perfecto para que la articulación funcione de manera prácticamente perfecta. O sea que en este caso, la acción de los ligamentos, la acción de los músculos y el tono de los ligamentos es muy importante también para que esta articulación funcione perfectamente. Funcionalmente, ¿qué tipo de movimientos permite realizar? Bueno, por un lado tenemos movimientos de flexo-extensión, siendo la extensión dada por este músculo principalmente, que es el glúteo mayor. Es un músculo que vamos a ver que se encuentra en la región glútea, pero hay otros músculos que también colaboran con ese glúteo mayor, como ser el glúteo medio y el tensor de la fascia lata, que son dos músculos que se encuentran también en la cadera. Las fibras de estos músculos también es importante la disposición y forman algo que ustedes ya lo vieron a nivel de la articulación del hombro, forman algo que también se llama músculos cortorrotadores, algo que ustedes ya conocieron en la articulación del hombro. A nivel anterior, los músculos son flexores y los músculos que están a nivel de la región femoral anterior son los músculos principales de la flexión de la cadera. La región obturatriz, los músculos que están en la región obturatriz, van a tener una función aductora. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximan el miembro inferior al eje del cuerpo. O sea que acá estamos viendo tres grandes funciones: extensión, flexión y aducción o aproximación. Como les decía hoy, en la flexión, la logia femoral anterior, que es la que se continúa, es la que está a nivel de la región anterior del muslo, es la región flexora por excelencia. ¿Cuáles son los músculos flexores principales de la cadera? Bueno, acá les ponen tres. El psoas ilíaco es el principal, pero le siguen el recto anterior, el sartorio y el tensor de la fascia lata. Son músculos flexores. ¿Y qué significa que sean músculos flexores? Que acercan la cara anterior del muslo a la pelvis. Hay otros músculos que también colaboran con la flexión que están acá, pero grábense que el principal músculo flexor de la cadera es el psoas ilíaco. Y acá les muestran esta imagen todos los movimientos en los cuales uno hace una flexión de cadera con diferentes grados. Desde 90 grados, 120, 145, no importa lo de los grados. Pero todos estos dibujos me están indicando cómo yo puedo flexionar la cadera poniendo en acción diferentes músculos flexores. A nivel de la extensión es la acción opuesta, es decir, alejo la cara anterior del muslo de la pelvis. Y también se dan diferentes grados de amplitud, siendo mucho menor los grados de amplitud. El principal músculo extensor de la cadera, y grábenselo esto, es el glúteo mayor. El glúteo mayor, que es un músculo que lo tenemos acá, que es el homólogo al deltoides en el hombro, es el glúteo mayor, es el principal extensor de la cadera. Hay otros que colaboran con la extensión. Por ejemplo, los músculos isquiosurales, que son el bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso. Pero esos son accesorios. El principal es el glúteo mayor. Y como ven en este esquema, diferentes movimientos que hacen a la extensión de la cadera. La abducción, que es la separación del miembro inferior del eje del cuerpo, separo el miembro inferior del eje del cuerpo, como lo ven en esta imagen, en esta,
En esta, bueno, está dado por el glúteo medio y el glúteo menor. Esos son los principales músculos abductores o separadores. Hay otros músculos que también ofician de abductores accesorios, como el tensor de la fascia lata, el músculo piramidal y el glúteo menor con el tensor de la fascia lata juntos. Y en la aducción, que es el acercamiento del miembro inferior al eje del cuerpo, esa es la aducción o aproximación, los principales músculos aductores se encuentran acá, en lo que nosotros llamamos la caja de los aductores, y son tres aductores: aductor mayor, aductor medio y aductor menor. El aductor mayor es el principal aductor de la cadera. Hay otros que colaboran con ese movimiento. Los otros dos aductores, el medio y el menor, pero también el recto interno y otros músculos llamados pelvitrocanterios, como son todos estos. Pero si uno les pregunta cuál es el principal aductor de la cadera, el primero que siempre nos tiene que venir a la mente es el aductor mayor. Y como ven en la imagen, diferentes movimientos que hacen a la aducción de la cadera. Además de ser, además de poder realizar movimientos de flexo extensión y de aducción y abducción, también nos permite la cadera realizar movimientos de rotación interna hacia adentro y rotación externa hacia afuera, como lo vemos en este caso, rotación externa, o como lo vemos en este otro caso, rotación interna. Si uno les dice cuál es el principal rotador interno de la cadera, uno tiene que pensar en el tensor de la fascia lata y el glúteo menor como los principales músculos rotadores internos. Y algunos fascículos del glúteo medio también colaboran con la función. Como rotadores externos, todos los músculos que nosotros llamamos pelvitrocanterios, el músculo piramidal, el obturador interno, el obturador externo y los géminos, cuadrado crural, pectíneo, etcétera, todos esos son rotadores externos de la cadera. Y obviamente que en esta articulación, que es una articulación muy móvil, que es una diartrosis y que cumple con funciones de flexo-extensión, abducción y aducción, rotador interna y rotador externo, hay una sumatoria de todos estos movimientos que nos llevan a un movimiento, un cuarto movimiento complejo que se llama circunducción. Y eso lo hace justamente la articulación coxofemoral, al igual que lo hacía la escápula humeral en el hombro. Son articulaciones que son homólogas entre sí. ¿tá? Le cambiamos el nombre a algunas cosas, pero después es básicamente lo mismo. ¿Cómo está vascularizada esta articulación? Bueno, hay arterias que son principales. Las que tienen que recordar se llaman circunflejas anterior y posterior. Si ustedes se acuerdan, a nivel de la articulación escapulohumeral teníamos dos circunflejas que estaban vascularizando la articulación escapulohumeral. Bueno, acá es similar. Hay otra arteria que colabora con la vascularización que se llama arteria obturatriz, más accesoriamente las arterias glútea y isquiática y obviamente la arteria del ligamento redondo que nosotros la destacamos hoy. Como les decía, a nivel el resto, si se acuerdan, cuando hablábamos de la importancia vascular del ligamento redondo, dijimos que la arteria del ligamento redondo vascularizaba el 10% de la cabeza. Bueno, las circunflejas, pero en especial la circunfleja posterior, es la responsable de vascularizar el otro sector, casi el 90% restante de la cabeza femoral. Lo venoso es homólogo a lo arterial y los linfáticos, hay una serie de linfáticos que están en relación a la articulación coxofemoral, que están rodeando la articulación por todas sus caras y que terminan drenando los linfáticos que están allí en la zona. Esto es un poco lo de la articulación.
lo de la vascularización, la arteria del ligamento redondo, las arterias circunflejas, la anterior y la posterior, que es la responsable de la mayor gran parte de la cabeza femoral. Puedo ver una radiografía simple de los miembros de la cadera y en este caso es cadera y estamos viendo una parte de los miembros inferiores. Fíjense en ustedes que acá tenemos el hueso coxal de un lado y del otro. Acá estaría el sacro y el coxis. Acá tenemos el pubis. Acá tenemos el isquion y por acá arriba estaría el ilion, de un lado y del otro. Acá tenemos la cabeza del fémur, el cuello del fémur, el trocánter mayor, el trocánter menor y la diáfisis del fémur. De este lado lo mismo, cabeza del fémur, trocánter mayor que estaría de este lado, trocánter menor que apenas se ve y la cabeza del fémur. Y lo que estamos viendo acá es la vascularización. Lo que estoy viendo es una arteriografía de los miembros inferiores, donde vemos una arteria que está acá, que está a nivel de la pelvis, que es la arteria ilíaca externa, que rápidamente se divide en una arteria femoral superficial, que es esta, que sé que es esta porque no da ninguna rama, como ustedes ven ahí. Y luego tengo una arteria que es esta, que rápidamente comienza a dar un montón de ramas. Esta es la arteria femoral profunda. De esta arteria sale este tronquito que da lugar a las arterias circunflejas que rodean al cuello del fémur y que son las que van a dar la vascularización fundamentalmente a la articulación coxofemoral. Acá lo que estamos viendo es la representación de la cavidad cotiloidea del hueso coxal. Y este espacio que está acá entre la cabeza y la cavidad cotiloidea es el espacio articular. Esto es una imagen normal, no tiene nada patológico, acá no hay ninguna fractura representada ni nada. Es una imagen normal y dentro de esta, como dijimos, es una arteriografía. ¿Está? Las arterias también en esta imagen son normales. ¿Quién inerva a a esta articulación? Bueno, va a estar dada por los ramos del nervio femoral y el nervio obturador, ramos del plexo lumbar y ramos del plexo sacro. Como ven, es una articulación que no solamente está muy ricamente vascularizada, sino que además está muy ricamente inervada. De la articulación es importante destacar las relaciones neurovasculares que tiene. Dijimos que era una articulación profunda, que estaba tapizada por músculo, que tenía un difícil acceso quirúrgico. Y cuando hablamos de eso siempre tenemos que recordar hacia atrás la relación con este enorme nervio que vamos a estudiar en el miembro inferior, que es el nervio ciático, responsable de cuando se comprime el clásico dolor del ciático, que más de alguno de ustedes habrá tenido, o algún familiar cuando dice, me jodí del ciático, es un dolor que da la compresión del nervio que es bastante molesto, por decirlo de alguna manera. Y a nivel posterior vamos a tener esto que está acá, que es uno de los tres ejes vasculonerviosos del miembro inferior. ¿Se acuerdan que hoy al inicio de la clase dijimos, bueno, nosotros tenemos tres cilios vasculonerviosos que entran al miembro inferior? Uno entra por detrás y está dado por el nervio ciático, otro que entra por delante, que es este, y está dado por el ingreso de los vasos femorales con el nervio femoral a nivel de la región inguinal, y otro que es el que está acá, que está dado por la región obturatriz, en el cual están ingresando al miembro inferior los vasos y nervios obturadores.
Esto es una imagen, que la imagen, la verdad que no está, me quedó como media como fuera de lugar, como que está como movida, pero acá esto es una imagen de un preparado cadavérico de la articulación coxofemoral. Acá tenemos el hueso coxal con algunos músculos que lo cubren. Este es el fémur. Acá tenemos la cabeza femoral. Acá tenemos la fobia capitis o fosa del ligamento redondo. Esto es el ligamento redondo. Esto es la cavidad cotiloidea del hueso coxal con la región que dijimos nosotros en forma de media luna y el trasfondo de la cavidad cotiloidea. Esta es la cápsula con justamente el ligamento glenoideo que está recubriendo recubriendo no, aumentando la superficie articular. Y esta es la cápsula que está cortada, que justamente me permite, una vez que yo corté el ligamento redondo, separar ambas superficies articulares. Este es el trocánter mayor y acá estaría el trocánter menor, que como está medio rotado, quedó como hacia atrás y no se ve. Pero acá estaría el trocánter mayor, el cuello, la cápsula, la cabeza femoral, la depresión de la cabeza femoral, llamada fobia capitis, el ligamento redondo. Del coxal tenemos la cavidad cotiloidea con sus dos sectores, el que está en forma de media luna y el trasfondo de la cavidad cotiloidea. La ceja cotiloidea, donde se inserta justamente el labrum o rodete glenoideo, tratando de aumentar la superficie articular. Puedo pedir una radiografía simple de cadera para poder visualizar justamente estos elementos. Cuando yo sospecho una fractura de cadera, hay elementos clínicos que me permiten, sin hacer una radiografía, saber que la persona se quebró la cadera. Por ejemplo, cuando una persona se quiebra la cadera, tiene un acortamiento de ese miembro inferior. Cuando uno lo ve al paciente en la camilla, porque claramente no se puede parar, vemos que hay un miembro inferior que tiene el largo normal y el otro está como más acortado y rotado, que puede estar rotado hacia adentro o hacia afuera. Eso es característico de una fractura de cadera. Más allá de todos los elementos clínicos, yo le voy a pedir al paciente una radiografía de cadera para poder visualizar esa fractura. En una radiografía normal de cadera como es esta, yo tengo que ser capaz de visualizar el hueso coxal con sus tres sectores, el ilion, el pubis y el isquion. Tengo que ser capaz de ver la cavidad cotiloidea del hueso coxal, que es esta. Tengo que ser capaz de ver el fémur con la cabeza femoral, el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor, y ya acá comienza la diáfisis femoral. Y tengo que ser capaz de ver el espacio articular que queda entre la cavidad cotiloidea del hueso coxal y la cabeza del fémur. Esto me dice que esta articulación coxofemoral es normal. No veo fracturas, no veo ningún desplazamiento del hueso, no veo los huesos salidos del lugar, sino que veo una radiografía de cadera, en este caso la cadera izquierda, normal. Entonces dijimos que la articulación coxofemoral es una articulación del tipo diartrosis y dentro de estas es una enartrosis que tiene tres ejes que permiten movimientos en tres planos, que dijimos que eran flexoextensión, aducción y abducción, rotador interno y rotador externo, pero que se le sumaba un cuarto movimiento compuesto que es la circunducción, que es la sumatoria de todos los movimientos que recién nombré en este punto. Y que todas estas estructuras van a formar una palanca de tercer grado. Eso es en cuanto a la articulación. Pero vamos a ver dos regiones más. La región glútea, que es la región
posterior de la cadera y su continuación, que es la región femoral posterior. De la región glútea es una región que está bien delimitada. Hacia abajo por el surco glúteo, hacia adentro por el pliegue interglúteo, hacia arriba por una línea imaginaria que pasa a nivel de las crestas ilíacas y por fuera por una línea también imaginaria trazada del trocánter mayor hacia, hacia afuera, hacia el cóndilo lateral de el fémur. Es una región eminentemente muscular, al igual que pasaba con el hombro. Y es una región que su forma se la dan la cantidad de músculos que se insertan en ella. Esto es en el cadáver cómo se ve una región glútea cadavérica. ¿Tá? Se ve exactamente así. Pliegue interglúteo. Acá tenemos el surco glúteo, que es este surco que se forma acá me quedó medio como cortadito acá en la foto. El sector más externo y hacia arriba una línea imaginaria que pasa a través de la cresta ilíaca. Cuando uno empieza a estudiar esta región, sin importar el tamaño de la persona, lo primero que se encuentra es con una región que tiene mucha cantidad de tejido adiposo. Yo voy a estudiar el primer plano, que siempre el primer plano es la piel, un panículo adiposo que es abundante, abundante, y acá no importa si uno es gordo o es flaco, el panículo adiposo es abundante, y presenta un montón de elementos vasculares y nerviosos superficiales. Es una región que tiene una muy rica irrigación superficial y tiene muchos nervios superficiales que están abordando a la región por todos los diferentes sectores, por arriba, por abajo, por dentro y por fuera. Tenemos una aponeurosis, que es esta laminita como más blanquita, que se encuentra a este nivel, y una vez que uno abre la aponeurosis se va a encontrar con los músculos, vasos y nervios profundos. Y el primer músculo que uno se encuentra es con el glúteo mayor. Ese músculo que nosotros dijimos que era el principal músculo extensor de la cadera, bueno, ese músculo es el que le da la forma a la región glútea y es el primer músculo, el más superficial que voy a encontrar en la región. Esta es una foto cadavérica, fíjense que acá tenemos el pliegue interglúteo, esta es la región glútea del lado izquierdo y esta es la región glútea del lado derecho. Y todo esto enorme que ustedes ven acá, todo esto enorme que ustedes ven acá, todo eso es el glúteo mayor. Cubre toda la región glútea por su sector más externo. Lo ven acá. Y lo otro que ustedes ven también es este nervio que está agarradito con la pinza, que se llama que se llama ciático menor. Y es un nervio que pasa por debajo justamente del borde inferior del músculo glúteo mayor. Acá estaría el muslo, la región posterior del muslo, y acá tenemos la región glútea. Y esto que ustedes ven acá, todo eso es la capa de tejido adiposo, que es la misma capa de tejido adiposo que está acá y que está acá arriba. Es lo que yo les decía hoy, no importa si uno es gordo, es flaco, lo que sea, es una zona que tiene una protección extra dada por una capa abundante de tejido adiposo. Por debajo del glúteo mayor se encuentra otro músculo, que es el que está acá. Esta es otra foto de otro cadáver. Esta es la región glútea, ya se reclinó hacia atrás, hacia afuera, el glúteo mayor, y lo que queda inmediatamente por debajo, en el segundo plano muscular, es el músculo glúteo medio, que es este que está acá, cortado a la mitad, hacia un lado y hacia el otro. Y por debajo del glúteo medio tenemos todos estos músculos, que son músculos pequeños, y que por sus inserciones se llama pelvitrocanterio, porque van desde la pelvis
hasta el trocánter mayor. Y son el glúteo menor, el piramidal, el gemelo o gémino superior, el obturador interno, el gemelo o gémino inferior, el obturador externo y el cuadrado femoral. Todos esos músculos son todos estos que figuran acá. El glúteo menor, el piramidal, el gémino superior, el, como es el obturador interno, el gémino inferior y el cuadrado femoral o cuadrado crural. En esta imagen se ven acá. Esto es el glúteo menor, el piramidal que tiene una forma de pirámide o triángulo. Este músculo es súper importante que lo recuerden. Ahora vamos a ver por qué. El gemelo superior, el obturador interno, el gemelo inferior y el cuadrado crural o cuadrado femoral. El piramidal es el músculo más importante de todo este plano muscular profundo, porque lo que uno ve es que por encima y por debajo del piramidal emergen una serie de elementos vasculonerviosos importantes. A recordar, por encima el paquete glúteo superior y por debajo la estructura que ustedes tienen que recordar es este enorme, enorme nervio, el más grande que tiene nuestro cuerpo, responsable de la inervación de gran parte del miembro inferior, que es el nervio ciático o ciático mayor. Este es el responsable de la afección del ciático, ¿tá? Esa que yo le decía a ustedes, que se comprime este nervio por alguna inflamación local y que cuando se comprime el nervio da un dolor muy exquisito y muy molesto, que a veces hasta requiere días de reposo, que es el dolor del ciático. ¿Tá? Por lo tanto, este músculo piramidal es importante que ustedes lo recuerden por esa importancia. Nosotros no vemos plexos vasculonerviosos que salgan por encima y por debajo de un músculo. En esta región sí se ve eso y está dado por el músculo piramidal, donde por su borde superior emerge un plexo glúteo superior y por el borde inferior emergen un montón de cosas dentro de las cuales ustedes tienen que recordar la emergencia del nervio ciático mayor. Este es otro preparado, otra región glútea, donde nosotros acá estamos viendo el piramidal, que es este músculo que estoy señalando acá, y lo que estamos viendo acá es un montón de cosas que están emergiendo por debajo del piramidal, y este nervio que está acá, este que está acá, es el ciático mayor. Acá tenemos otros vasos arteriales y venosos que no son tan importantes como recordar la emergencia de este nervio, el ciático mayor, por debajo del borde inferior del músculo piramidal. ¿Qué otros músculos tenemos acá? El gemelo superior o gémino superior, el obturador interno, el gémino inferior y el cuadrado femoral. Acá les puse, se lo van a tener en las diapositivas, el pedículo superior que emerge por el borde superior del piramidal, que dijimos que estaba por el paquete glúteo superior, formado por la arteria, vena y nervio glúteo superior, y del pedículo inferior, lo otro, un poquito más complejo, es que todo este manojo de cosas que vemos acá, las podemos subdividir en dos fascículos. Un fascículo externo, que se va para una región que se llama región isquiorrectal, que en este momento no importa, y, perdón, un fascículo interno que se va para la región isquiorrectal, que en este momento no importa, ni que recuerden las estructuras que lo forman, y un fascículo externo, que es el que sí nos interesa, que está dado por todas estas estructuras, pero las únicas que ustedes tienen que recordar son los nervios ciático menor y mayor que emergen por el borde inferior del músculo piramidal.
y que están destinados al resto del miembro inferior. Este otro fascículo son un montón de cosas que se van para otra región que nada tiene que ver con el miembro inferior. Este es un dibujo del Rubier donde ustedes se ve perfectamente el músculo piramidal, que es este que está acá. Este es el glúteo medio, perdón, el glúteo menor. Este es el gemelo superior, el obturador interno, el gemelo inferior y el cuadrado femoral. Y ven acá cómo del borde superior del músculo piramidal está saliendo el paquete básculo nervioso glúteo superior. Y cómo por debajo del borde inferior del músculo piramidal está saliendo todo este manojo de cosas de las cuales tienen que recordar estas dos. Y son nerviosas. El nervio ciático mayor o nervio ciático, como se lo lee en los libros nuevos, y este que está acá, que es el nervio ciático, perdón, ciático mayor, y este que está acá más chiquitito, que es el nervio ciático menor. Acá lo que estamos viendo, esto es el músculo piramidal, este es el músculo glúteo menor, el gémino superior, el gémino inferior, el cuadrado crural. Del borde inferior del músculo piramidal emerge este manojo de cosas y ven acá que se ve muy claro, y la separación es este ligamento que está acá, en cómo tenemos un fascículo interno que se va para otra región y un fascículo externo que sigue por recorriendo el miembro inferior y que se va hacia el sector posterior del muslo. Y lo vemos acá, como el fascículo externo se va hacia el muslo, en la región posterior, y como el fascículo interno se va hacia la fosa isquiorrectal. Un sector que está al ladito del recto, o sea que se va para otra región. Acá lo que se hizo fue el ligamento, este que separa los dos fascículos, lo cortamos y lo reclinamos hacia arriba, que es lo que ustedes ven acá, agarradito con el alfiler. De la región femoral posterior, y ya para ir terminando, es la región que continúa a la región glútea. Es una región que es muy similar a la región braquial posterior. ¿Por qué? Porque tiene pocos músculos, que son grandes, que junto con los músculos va a pasar el fascículo ese externo, el que estaba pasando por debajo del piramidal, en especial el nervio ciático menor y ciático mayor van a estar transitando por esa región, y porque además tiene el pasaje de una arteria desde la región femoral anterior o anterior de muslo, que es lo mismo, hacia la región posterior de rodilla. Esas son como las tres cosas más importantes que destacamos de esta región. Esta es la región glútea, este es el glúteo mayor y obviamente que por debajo del glúteo mayor están todos estos otros músculos que dijimos. Y esta es la región posterior del muslo, donde ya de pique estamos viendo el nervio ciático menor que sale por debajo del sector más inferior del músculo glúteo mayor rumbo a la región posterior del muslo. Esto es en otro cadáver, la región posterior de muslo, y esto es la poneurosis que está recubriendo la región. Primer plano, como siempre dijimos, piel, panícula adiposo, que sigue siendo un panículo adiposo bastante importante, no tan importante como el de la región glútea, pero es bastante importante, y un tejido celular laxo subcutáneo donde caminan elementos vasculares y superficiales. Segundo plano de la aponeurosis que recubre la región como un manguito, como cualquier otra región que vimos. Esto es un poco el primer plano, el segundo plano. Y acá el tercer plano está formado, fíjense, por tres músculos.
Un primer plano muscular que está dado por el semitendinoso y la porción larga del bíceps femoral. Vean que acá tenemos un bíceps, pero como está a nivel del muslo, se le llama bíceps femoral. Recuerden que en el miembro superior teníamos un bíceps braquial, acá tenemos un bíceps femoral. Y en el segundo plano muscular está dado por el semimembranoso y la porción corta del bíceps femoral. Hay tres músculos acá. Un bíceps que se divide en dos porciones, como pasaba en el miembro superior, porción larga y porción corta. Y luego tenemos dos músculos, un semitendinoso y un semimembranoso. Y de los elementos vasculares, lo que más importa es el nervio ciático mayor, que es el nervio de la región, que es lo que uno siempre tiene que recordar. Este es un dibujo que lo encontré googleando y me pareció que estaba genial porque les muestra los tres músculos que forman parte de esta región femoral posterior o posterior de muslo. A nivel externo tenemos el bíceps femoral que se divide en una porción larga que va desde el peroné hasta el isquion del hueso coxal y una porción corta que va desde el peroné hasta la mitad de la diáfisis femoral. Hacia adentro tenemos este músculo que le llaman semitendinoso. ¿Por qué? Porque el sector más inferior del músculo está representado por un largo y grueso tendón. Y por debajo del semitendinoso va a estar este, que tiene un cuerpo carnoso bastante ancho y por eso se le llamó semimembranoso. Entonces, cuando nosotros vemos a los tres músculos dispuestos en la región femoral posterior, vemos que hay tres porciones o tres músculos que se insertan a nivel del isquion y hay uno solo, que es la porción corta del bíceps, que se inserta en la mitad de la diáfisis femoral. Estos músculos, lo que vemos es que a nivel superior están unidos por un tendón en común, pero a medida que nosotros vamos descendiendo por la región femoral posterior y llegando a la rodilla, vemos que esos músculos se separan en dos contingentes. Hacia afuera me queda la porción larga del bíceps y por debajo la porción corta del bíceps femoral, y hacia adentro me queda el semitendinoso por arriba y por debajo el semimembranoso. En el intersticio, en el espacio que separa este grupo muscular de este otro, quien camina por ahí es el nervio ciático mayor, que desde su emergencia a nivel de la región glútea por debajo del borde inferior del músculo piramidal, transita por toda la región femoral posterior hasta alcanzar la rodilla donde termina, dividiéndose en dos ramas terminales que después veremos cuáles son. Esto es una imagen de un atlas anatómico, el Shokoshi, que les muestra la región glútea, que parece que lo agarró una granada, pero no, lo disecaron así. Y esta es la región posterior de muslo o región femoral posterior, donde nosotros vemos un tendón común en el cual emerge la porción larga del bíceps, por debajo la porción corta del bíceps, y en el sector más interno, miren acá, el semitendinoso con su largo tendón distal y por debajo el semimembranoso que está inmediatamente por debajo del semitendinoso. Y ven cómo estos músculos se separan, divergen de arriba hacia abajo, separándose en el sector de la rodilla y dejando pasar entre medio a este enorme nervio que tenemos, que es el nervio ciático mayor, que cuando se acerca a la rodilla se divide en dos ramas terminales que se llaman ciático popliteo externo y ciático popliteo interno. Miren para acá, rompieron todo. Esto nosotros no lo hacemos, ¿está? Pero acá fíjense que cortaron hasta el músculo de la mitad. Pero lo hicieron para mostrar cómo el ciático mayor, este enorme nervio que está saliendo
de este músculo que está acá, que es el piramidal, cómo del borde inferior del piramidal sale este nervio que transita por la región glútea, sigue por la región femoral posterior hasta acercarse a la rodilla y dividirse en dos ramas terminales que son el ciático popliteo externo que se va hacia afuera y el ciático popliteo interno que sigue el eje de la pierna, perdón, el eje del muslo para continuarse con el eje de la pierna. Esto es otra región, que la vamos a ver otro día, que es la región del hueco popliteo. Muslo termina aproximadamente acá. Es una región muy corta, como lo era la región del brazo en el miembro superior. Esto es lo mismo, es un dibujo que le muestra solamente lo nervioso y la importancia que tiene este nervio, porque fíjense, acá tenemos, ahí se fue el cursor, acá tenemos la región glútea, acá tenemos el músculo piramidal con la importancia que tiene, lo recalco 80 veces porque se tienen que acordar de eso, cómo del borde inferior del músculo piramidal sale este enorme nervio grueso, el más grueso y el más largo de todo nuestro organismo, cómo sale del borde inferior del músculo piramidal, transita por el resto de la región glútea, va por la región femoral posterior, transita por toda la región femoral posterior y a nivel del sector posterior de la rodilla se termina dividiendo en los nervios ciático popliteo externo y ciático popliteo interno, que llega hasta el pie. Ese es el concepto y esta imagen es la que se tienen que guardar. El nervio ciático mayor es el responsable de la irrigación del 80, perdón, de la inervación del 80% del miembro inferior, porque el otro 20% está dado por el nervio femoral o crural que está en la región anterior del muslo. Por lo tanto, la importancia del nervio ciático mayor es que inerva a la mayor parte de todo el miembro inferior. ¿Tá? Eso es importante que ustedes lo recuerden. Y esta imagen es el ejemplo de eso. Un nervio enorme capaz de inervar a todo esto que ustedes están viendo. Región glútea, región femoral posterior, región del hueco popliteo, región posterior de la pierna, planta del pie. Todo eso inerva este nervio que ustedes ven acá. El nervio más largo y más grande de todo nuestro cuerpo, que sale de la pelvis. ¿Tá? Transita por la región glútea, femoral posterior, hueco popliteo, región posterior de pierna y planta del pie. Y hasta ahí vamos hoy. Es mucha cosa, yo sé que es mucha cosa, pero ¿tienen alguna duda, alguna pregunta?